Bienvenidos a nuestra exposición de cáncer en proteína del retinoblastoma. Nuestros integrantes son Jessica Patricia González Forigua, Jonathan Alexis Guarnizo y quien les habla, Camila Pacheco. Como concepto tenemos que la proteína retinoblastoma, conocida por sus siglas PRB, es una proteína supresora de tumores que se encuentra alterada en muchos tipos de cáncer. Originalmente, esta alteración se detectó en cáncer de retina, de donde deriva su nombre. Clasificación de la proteína. Para entender que es un supresor tumoral, tenemos que saber que es el que reduce la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en una célula cancerosa. Es decir, los genes supresores tumorales se van a encontrar en las células normales y generalmente van a inhibir dicha proliferación en celular excesivo. Entonces, una mutación o una detección de este gen supresor tumoral lo que va a hacer será aumentar la probabilidad de que se produzca el tumor y al perder su función, pues de esta manera un gen supresor tumoral va a ser similar a un oncogen. Bueno, la proteína retinoblastoma va a codificar la producción de una proteína cuya presencia altera la actividad de los factores de transcripción. Entonces, a causa de la interacción con los factores de transcripción, esta proteína va a ser capaz de indirectamente controlar la expresión genética. Además de esta función, dicha proteína pues va a estar relacionada y va a participar en otras actividades no tan bien estudiadas por el momento, pero a la larga la proteína y sus parientes van a contribuir al control de la división celular. Las características a nivel funcional en términos moleculares de la proteína retinoblastoma, conocida como RB, fue el primer supresor tumoral descrito. Estructuralmente es una proteína de gran tamaño, es multifuncional y se organiza en 3 dominios diferentes. El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en los niños, producido por una mutación en el gen supresor de tumores retinoblastoma 1. Una de las funciones principales del retinoblastoma es inhibir la progresión del ciclo celular antes de la duplicación del genoma, como se observa en la imagen. El gen es fundamental para que ese ciclo celular funcione con normalidad, sobre todo en las fases de la transición de la fase G1 a la fase S. También, al ser un producto proteico, normalmente funciona como un inhibidor de crecimiento al adherirse a los factores de transcripción. Tiene un rol importante en la apoptosis y, si dado el caso se llega a presentar una pérdida de la función de esta proteína, hace que se contribuya al desarrollo de la mayoría de las neoplasias. ¿Cómo se ve alterada la función de la proteína para desencadenar cáncer? Como ya se ha mencionado anteriormente, el retinoblastoma, al ser una proteína supresora de tumores, si se encuentra alterada, se detecta cáncer de retina. El gen codifica la producción de una proteína cuya presencia altera la actividad de factores de transcripción. En el caso de la célula, esta no entra en división hasta que no se den las condiciones adecuadas. Es por ello por lo que la inactivación de la RB puede suponer la aparición de cáncer. Esta, al estar mutada, no se fosforila y pierde la capacidad de suprimir la proliferación celular. Como se observa en la imagen presentada, la RB, en su forma hipofosforilada, suprime la transcripción de genes que regula la división celular, por lo que está involucrada en el ciclo celular y en el proceso de apoptosis. La fase del circuito del ciclo celular está controlada. Para el caso de la RB, se crea que la transición va desde G1 hasta la fase S. Estas son un punto de control extremadamente importante para el ciclo celular. Primero, la iniciación de la replicación del ADN requiere la actividad de complejos de ciclina conocidos como ECDK2 y la expresión de la ciclina E, que depende de factores de transcripción de la familia E2F. Segundo, al principio la fase G1 para el caso de RB, esta se encuentra activa y fosforilada y se une a los factores de transcripción de la familia E2F, inhibiéndose, lo que impide la transcripción de la ciclina. Y por último, la retinoblastoma está hipofosforilada, bloquea la transición mediada por E2F en dos formas. Una, impide su interacción con otros activadores de transcripción y dos, recluta las proteínas las cuales se unen a genes que responden a los promotores como lo es la ciclina E. Algunos tipos de cáncer a los que se relaciona es el retinoblastoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata y el melanoma.
El retinoblastoma es una de las enfermedades más estudiadas. Es un cáncer de ojo por el cual el gen adquirió su nombre. La enfermedad comúnmente aparece en niños pequeños. Se han identificado dos formas distintas de retinoblastoma. La primera es la forma esporádica de la enfermedad. Puede afectar a cualquiera y es dependiente de los cambios genéticos, como las mutaciones que son adquiridas durante la vida del individuo afectado. La segunda es la forma heredada de la enfermedad. Resulta cuando los individuos afectados heredan una copia defectuosa del gen de uno de sus padres. En estos individuos, cada célula contiene una copia normal y una defectuosa del gen. Cáncer de pulmón. Una característica común del cáncer de pulmón es la inactivación de la proteína retinoblastoma por la adición de grupos de fosfato a la proteína. Esto va a ocurrir frecuentemente a través de una vía que requiere varias enzimas, como la MAPK, la CDK4, la CDK6 o la CDK2. Los medicamentos que bloquean la acción de MAPK o CDK y CDK6 están aún en uso de las clínicas para encontrar el desarrollo para el tratamiento del cáncer de pulmón. Otros tipos de cáncer, como mencionamos anteriormente, es el de mama, de próstata y el melanoma. Muchas gracias por su atención.